En el mundo del wrestling, hay estrellas que brillan brevemente y luego desaparecen. Y luego están los nombres que perduran. Apellidos que parecen dinastías, transmitidos de generación en generación, sostenidos por la técnica, la dureza y una historia que pesa más que cualquier título. Estas familias no solo han marcado el wrestling, lo han codefinido. Y justo ahí comienza nuestra lista. Con una familia que, como pocas otras, representa la resistencia, el sacrificio y una narrativa sin concesiones. El top 1 empieza con un nombre que nunca ha visto el wrestling como una fase, sino como una vocación de vida. 1. La familia Funk. Si en el wrestling hubiera que elegir solo un nombre que representara la pura devoción, Terry Funk sería difícil de pasar por alto. No fue un wrestler de una liga o una era. Se movió incansablemente por Japón, Canadá, la NWA, SW, WCW, más tarde, también por la WWE. En todas partes dejó su huella. A veces eran combates técnicamente pulcros y tensos, que se intensificaban lentamente. Otras veces eran batallas brutales y sangrientas que hicieron que el término hardcore fuera tangible. Terry Funk parecía alguien para quien la calma era una palabra extraña, como si rendirse fuera para otros, pero nunca para él. Pero el legado de los Funk nunca consistió en un solo hombre. Su hermano mayor, Dory Funk Jr., aportó una cualidad muy diferente, pero igualmente importante. Él encarnaba al campeón clásico. Tranquilo, preciso, controlado. Solo su presencia ponía bajo presión a los oponentes. El Texas Cloverleaf está indisolublemente ligado a su nombre hasta hoy, al igual que su largo reinado como campeón mundial de peso pesado, que confirió al título una dignidad casi atemporal. Juntos, los hermanos también llevaron su nombre al escenario más grande más tarde, cuando aparecieron en la WWE en la década de 1980, y demostraron que su reputación no estaba ligada a territorios. Sin embargo, el verdadero origen de esta familia se encontraba una generación más abajo. Dory Funk Sr. no solo fue wrestler, sino también promotor y entrenador. Creó un entorno en Texas donde no solo se aprendían técnicas, sino que se forjaba el carácter. Precisamente por eso, el nombre Funk se siente como acero hasta el día de hoy. A través de sus manos, el wrestling nunca fue solo victoria o derrota. Siempre fue un legado. 2. La familia. Hennig. El nombre. Hennig no suena fuerte en el wrestling, pero tiene peso. Curtis Axel nunca tuvo en la WWE el gran avance que hubiera marcado una era. Pero su carrera cuenta otra historia, más silenciosa. Una historia de constancia, de levantarse una y otra vez. De un hombre que semana tras semana encontraba su lugar, sin dar nunca la sensación de estar allí por casualidad. Esto encaja perfectamente con esta familia. Porque en los Hennig nunca se trataba de explosiones, sino de un trabajo limpio y respeto en el ring. La base fue establecida por Larry "The Axe" Hennig, un verdadero pilar de la era de los territorios. No era un showman, sino un trabajador que se ganó su reputación noche tras noche. Cuando Larry falleció en 2018, se sintió como si no solo se fuera un veterano, sino el patriarca de una familia de wrestling. Su hijo Kurt Hennig, más conocido como Mr. Perfect, llevó este legado a un nuevo nivel. Ejecución perfecta, sincronización precisa y una inteligencia en el ring que hasta hoy es un referente. Muchos fans todavía dicen que solo le faltó un único título de la WWE para completar su historia. Curtis Axel siguió exactamente esos pasos. Ganó el campeonato intercontinental, el mismo título que también está asociado al legado de su padre. Incluso su hermana, Amy Hennig, dejó su huella, aunque fuera fuera del gran escenario. Los Hennig demuestran que las dinastías de wrestling no siempre tienen que ser ruidosas para tener un impacto profundo. 3. La familia Windham. Si un nombre en el wrestling suena inmediatamente a la vieja escuela, ese es Windham. En el origen de este árbol genealógico se encuentra Blackjack Mulligan, un hombre que, solo con su presencia, podía cambiar el ambiente de un pabellón.
grande, amenazador, intransigente. No necesitaba largos discursos para dejar claro que el ring era su territorio. Mulligan representa una época en la que la reputación y la dureza eran más importantes que la gran puesta en escena, y precisamente sobre este fundamento construyó la familia su legado. Barry Windham desarrolló y refinó esta herencia. Combinó la fuerza con una técnica limpia y una profunda comprensión de la construcción del combate. Lo que hacía especial a Barry era su sentido del timing. Sabía cuándo debía explotar y cuándo un pequeño momento era suficiente para cambiar por completo la dirección de un combate. Esto hacía que cada encuentro pareciera valioso, casi caro, como si significara más que la siguiente victoria. Esta habilidad le convirtió en uno de los luchadores más versátiles de su generación. Pero los Windham eran más que un gran nombre. Kendall Windham aportó estabilidad y fiabilidad, precisamente las cualidades que sostienen a una familia en el wrestling a largo plazo. A ello se sumó Mike Rotunda, el yerno de Blackjack Mulligan, disciplinado, constante e imperceptiblemente fuerte. En la siguiente generación, la historia tomó una nueva forma. Bray Wyatt creó atmósfera, tensión y una narrativa psicológica, mientras que Bo Dallas encarnó lo contrario con energía y dinamismo. Los Windham demuestran que un legado no se detiene. Cambia, se adapta y, sin embargo, sigue siendo reconocible. 4. La familia Orton. Hay familias de wrestling cuyo nombre se extiende como una línea roja a lo largo de la historia de la WWE. Los Orton pertenecen exactamente a esta categoría. Ya en la primera WrestleMania, Cowboy Bob Orton Jr. estuvo en el centro de atención de un momento histórico. Su papel en el evento principal pudo haber sido breve, pero cambió de manera decisiva el curso del espectáculo. Son estos momentos los que la WWE nunca olvida. Así, el nombre Orton quedó grabado directamente en los cimientos del escenario de wrestling más grande. Más de 3 décadas después, el mismo nombre reaparece, esta vez en el centro de la acción. Randy Orton derrotó a Bray Wyatt en WrestleMania y ganó el campeonato de la WWE. Este momento se sintió como un puente entre generaciones. Desde la participación en el inicio de WrestleMania hasta la victoria por el título en el mismo escenario, la historia de los Orton muestra lo duradero que puede ser un verdadero legado. Padre e hijo, incluso, estuvieron juntos en el ring, actuaron juntos y formaron parte de storylines que no siempre fueron perfectas, pero siempre se quedaron en la memoria. Lo que a menudo se pasa por alto es la profundidad de esta línea de sangre. El abuelo de Randy, Bob Orton Sr., ya era un nombre respetado en la NWA y la AWA. Los Orton estuvieron presentes mucho antes de que la WWE se convirtiera en una marca global. Precisamente por eso su apellido no parece casualidad. Representa la constancia, la adaptación a nuevas épocas y el hecho de que el verdadero legado perdura incluso bajo la luz más brillante. 5. La familia. Von Erich. Hablar de los Von Erich es equilibrar entre la fama y la tragedia. En Texas fueron reyes del wrestling. Pabellones llenos hasta la bandera, reacciones fanáticas y una intensidad que electrificaba regiones enteras. En el centro estaba Fritz von Erich, una estrella dominante y a la vez un patriarca que, conscientemente, convirtió el apellido familiar en una marca. La legendaria rivalidad con los Fabulous Freebirds hizo de cada encuentro un acontecimiento en el que la atmósfera era casi palpable. Fritz tuvo 6 hijos, 5 de los cuales encontraron su camino hacia el ring. Kevin, David, Kerry, Mike y Chris encarnaron diferentes facetas de la misma identidad. Especialmente Kerry Von Erich llevó esta energía incluso al escenario más grande, como Texas Tornado en la WWE. Los Von Erich no fueron solo una generación. Con Ross, Marshall y Lacey, incluso la tercera generación compitió y demostró cuán profundamente arraigado estaba este legado. Solo esta amplitud de miembros activos de la familia es suficiente para asegurar su lugar entre las dinastías de wrestling más grandes. Pero la historia también lleva cicatrices,
Sin entrar en detalles, queda el hecho de que Kevin es el único hijo superviviente de Fritz. Estas pérdidas proyectan largas sombras, pero no cambian el significado de lo que la familia construyó. Junto con su promoción World Class Championship Wrestling, los Von Erich hicieron de Texas el corazón palpitante del wrestling americano. Así es como deberían ser recordados, no solo como figuras trágicas, sino como una familia que marcó toda una era. 6. La familia Hart. Si hay un apellido que redibujó el wrestling técnica y estructuralmente, ese es Hart. Al principio está Stu Hart, un icono canadiense cuya influencia trascendió con creces sus propios combates. Con Stampede Wrestling, creó una de las canteras de talentos más duras y respetadas del mundo. Su famoso Dungeon no era un mito, sino una piedra de toque. Quien lo superaba, aprendía disciplina, precisión y respeto por el oficio. Precisamente allí se forjaron generaciones, mucho antes de que pisaran grandes arenas. Las joyas más visibles de este legado fueron sus hijos. Bret Hart representaba el control absoluto, la ejecución limpia y una claridad en el ring que hasta hoy es un referente. Su hermano Owen Hart aportó más dinamismo, sorpresa e imprevisibilidad creativa. Juntos demostraron que el wrestling puede ser arte y competición al mismo tiempo. Pero la familia Hart iba más allá. British Bulldog, Jim Neidhart y más tarde Natalia continuaron el mismo núcleo. Estructura, confianza y profundidad técnica. Sin los Hart, el wrestling moderno sería diferente, menos pulcro, menos creíble, menos arraigado. Su influencia es sutil, pero duradera. Precisamente esto hace que esta familia sea tan importante. 7. La familia Guerrero. Para muchos fans, en Norteamérica, el nombre Guerrero está inmediatamente asociado con Eddie Guerrero. Con carisma, técnica y una profundidad emocional que pocos alcanzaron, se convirtió en una figura que no solo se observaba, sino que se sentía. Pero en México, Guerrero significa mucho más que una sola estrella. Allí, este nombre representa la historia de la lucha libre. En el origen se encuentra Gory Guerrero, un hombre cuya influencia se refleja hasta hoy en agarres y movimientos. El Camel Clutch o el Gory Special no son solo maniobras, son firmas de toda una escuela. Gory no era un exhibicionista ruidoso. Su reputación surgió por su impacto. Cuando actuó junto a El Santo, su nombre alcanzó definitivamente el estatus de leyenda. Sus hijos, entre ellos Mando, Héctor y Chavo Guerrero Sr., continuaron este legado. Cada uno de ellos tuvo que demostrar que el apellido no es un escudo, sino una obligación. En esta línea, Eddie se convirtió en lo que lo hizo inmortal. Combinó la técnica con la emoción, el humor con la tragedia. Podía hacer reír a un público y, segundos después, sumirlo en un silencio absoluto. Chavo Guerrero Jr. También mantuvo presente a la familia, a través de la constancia y la profesionalidad. La historia de los Guerrero no es, por tanto, una leyenda de un solo hombre. Es una prueba continua de que el verdadero legado vive mientras alguien esté dispuesto a llevarlo. 8. La familia Flair. Si un solo nombre bastara para explicar la historia del wrestling, ese sería Flair. Ric Flair fue más que un campeón. Fue un acontecimiento. Con sus batas, su presencia y esa energía inconfundible, transformaba cada combate en una historia que resonaba mucho después. Flair hizo de la fanfarronería una forma de arte y de la presencia un arma. Tan pronto como pisaba el escenario, todo se sentía más grande, más intenso, más significativo. Pero el legado de los Flair no es una única estatua. Produjo otros capítulos, algunos difíciles, otros explosivos. David Flair creció a la sombra de un monumento. El nombre abrió puertas, pero también aumentó la presión inconmensurablemente. Cada paso era comparado, cada combate medido. Precisamente eso hace su historia tan humana. Muestra lo difícil que es llevar un legado cuando el listón parece inalcanzable. El camino de Charlotte Flair se desarrolló de manera completamente diferente. No compitió para copiar,
sino para dominar. Charlotte combina dureza atlética con frialdad mental y una naturalidad que impone respeto de inmediato. En los momentos más importantes de la división femenina, ella estaba donde la presión pesa más. Precisamente eso demuestra la fuerza de este nombre. Los Flair no simplemente aparecen, toman el momento. El amor o el rechazo no importan. La atención está garantizada. 9. La familia. Rhodes. Casi no hay un nombre en el wrestling que se sienta tan pesado como Rhodes. Pesado por la emoción, la historia y una honestidad muy particular. En el centro está Dusty Rhodes, un hombre que enseñó al wrestling cómo llegar a la gente, no solo a los ojos. Dusty nunca necesitó lucir perfecto. Su fuerza residía en su voz, su carisma y su habilidad para contar historias de tal manera que se sintieran reales. El American Dream no era un apodo, sino una promesa al público. Dusty no solo marcó combates, sino épocas enteras. Entre bastidores, formó storylines, creó grandes eventos como Starrcade y demostró que el wrestling es más fuerte cuando el corazón precede al espectáculo. Este legado no se quedó en el pasado. Su hijo Dustin Rhodes tomó conscientemente un camino inusual. Con valentía para roles bizarros, a veces controvertidos, demostró que el trabajo de personaje puede ser tan poderoso como el oro de los títulos. Sobrevivió a varias generaciones y se mantuvo relevante porque siempre se reinventó. De una manera completamente diferente, pero igualmente consistente, Cody Rhodes continúa el nombre. Orgulloso, decidido y emocional. Cody no trató el apellido como una carga, sino como un encargo. Cuando está en el ring, se siente la misma prioridad que en su padre. Primero la historia, luego la victoria. La familia Rhodes no es, por tanto, un recuerdo. Es una corriente que conecta pasado, presente y futuro. 10. La familia Anoa'i. Cuando se ve a un wrestler samoano en la WWE con esa presencia inconfundible y peligrosa, el camino casi siempre lleva al mismo árbol genealógico. La familia Anoa'i no es una dinastía común, es un clan muy ramificado, profundamente arraigado en la tradición y la disciplina. Desde temprano, los Wild Samoans y figuras como High Chief Peter Maivia marcaron la imagen de una fisicalidad intransigente y una identidad cultural. Este fundamento sustentó a generaciones, mucho antes de que surgieran los eventos principales modernos de ella. De esta herencia surgieron nombres que definieron épocas enteras. Yokozuna aportó tamaño y amenaza, Rikishi y Umaga encarnaron la fuerza bruta. Más tarde, siguieron nuevas caras que llevaron y reinterpretaron el legado. The Rock transformó el carisma en una atracción global. Roman Reigns construyó a partir de ahí un imperio moderno que dominó la WWE durante años. Con The Usos, incluso la lucha por parejas volvió a ser el corazón de los grandes espectáculos. Lo que hace única a esta familia es su constancia. Diferentes estilos, diferentes personalidades, pero siempre la misma credibilidad. 6 campeones de la WWE en una línea de sangre no son casualidad. Los Anoa'i no son solo parte de la historia de la WWE. Son un pilar fundamental de su ADN. Estas familias no solo entraron en el wrestling, lo moldearon. A lo largo de generaciones, con éxitos, sacrificios y momentos que los fans no olvidan hasta hoy. Pero, ¿cuál de estas dinastías te impresiona más? ¿Hay algún nombre que, en tu opinión, deba incluirse necesariamente? Escríbelo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte al canal y darle a like al vídeo. Así no te perderás ninguna otra historia de wrestling.